Asegura que es una situación complicada porque fue el mismo dirigente quien se entregó. Al respecto, Freddy Guevara, a nombre de Voluntad Popular, rechazó estas declaraciones. Lo primero que quiero anunciar es que Voluntad Popular ya solicitó formalmente dentro de la Mesa de la Unidad la destitución y la renuncia de Ramón José Medina como secretario ejecutivo adjunto. Exhortamos a Ramón Guillermo Aveledo a que haga un deslinde público de este personaje. Hemos recibido la información de los demás partidos políticos, pero aún no hemos recibido su pronunciamiento. Destacó que esa es la posición personal de Medina y la calificó de irresponsable, asegurando que no representa a las fuerzas de la unidad. Ruth Villalba, Globovisión. Tenemos en el estudio para tratar este tema tan complicado, así como lo catalogó Ramón José Medina, al abogado, además dirigente Roberto Marrero. Muy buenas tardes, bienvenido a Lo Venezuela. Buenas tardes, gracias. Dios me los bendiga y bueno, un saludo a la amiga, a la comadre del Valle Canelón, que hasta hoy estuvo llevando las riendas de este programa mucho tiempo y bueno, no tuve la suerte de participar en él, pero entonces les agradezco a ustedes que me han invitado, a pesar de que ella es mi gran comadre, pero nunca pude venir al programa. Así es, estás con nosotros el día de hoy. El secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, ofreció unas declaraciones que comprometen un poco lo que tiene que ver con el sentido de lo que es la unidad. Y para aquellas personas que no lo saben, pues yo los voy a poner al tanto. La pregunta del conductor: ¿qué planes tienen ustedes como la MUD, para sacar a Leopoldo López de la cárcel? Ramón José Medina respondió: bueno, para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque aquí el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue el mismo, es decir, Leopoldo López. O sea, que es complicado el tema. Esa fue la respuesta de Ramón José Medina. Entonces la pregunta es: ¿sí tienen planes o no tienen planes en la oposición para sacar a su dirigente Leopoldo López? Bueno, fíjate, el que tenía un plan para meter preso a Leopoldo es el gobierno. No es que Leopoldo tenía un plan para entrar preso. Las declaraciones de Ramón José, bueno, ya el viernes se debatió eso, se sacó un comunicado oficial. Voluntad Popular las considera que son unas declaraciones desacertadas, no representan el sentimiento que debe ser alguien que lleva incluso la comisión de diálogo en la MUD con el tema de los presos políticos, y Leopoldo es un preso político. Entonces nosotros creemos que una declaración infeliz y estamos solicitando como partido que se separe del cargo que lleva en la MUD. Sin embargo, hay que recordar algo: él es una individualidad, no es un partido político. Y aparte, la unidad no tiene nada que ver con las diferencias políticas. No tenemos grandes diferencias políticas con otros partidos. Pero tenemos que detenernos, porque en esa entrevista él no estaba hablando como la esencia y la humanidad de Ramón José Medina, y estaba hablando como dirigente de la MUD. Pero además que no es ni siquiera un dirigente de cualquier pueblo de Venezuela. Estamos hablando que es el secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué pasa allí entonces? Claro, pero fíjate, hay que darle la justa dimensión a esas palabras. Es una declaración muy mala y nosotros consideramos que no puede seguir representándonos en la mesa, no puede ser representante de todos, porque habló como una parcialidad y puso una opinión. Los secretarios de la mesa, de la MUD, deben llevar el pensamiento de todos los partidos, no personalmente el de ellos. Ahora, la unidad no tiene nada que ver con una opinión. La unidad es que vayamos a un conflicto electoral y vayamos separados. Eso no ha ocurrido. Y debo decir con mucho orgullo que la tesis política que nos criticaron muchísimo en su momento, que fue las primarias y tarjeta única, que nos criticaron que eso era antipolítica, que nosotros éramos unos locos, que no sé qué, que son muchachos que no saben. Bueno, ahora pregúnteme, es el padre nuestro de la oposición. Ahora la oposición no tiene ninguna duda que para coger un candidato presidencial hay que ir a primarias, pero nos insultaron, nos dijeron que era antipolítica, que ustedes no saben, muchachos, que no sé qué, que eso no es así, que los partidos si no tienen su tarjeta no pueden ir. Entonces también atacaron el tema de la tarjeta única. Bueno, ahí está, nosotros le ganamos el 14 de abril con la tarjeta única. Bueno, no lo digo yo, lo dijo Capriles, que ganamos, pues, con la tarjeta única. Todos unidos en la MUD, sacamos más de 7 millones y pico de votos y es el partido más fuerte, que es la unidad. O sea, la unidad es ante el conflicto electoral. La unidad no puede ser la camisa de fuerza para que la gente no opine. Si esa es la opinión de Ramón José, bueno, chévere, él puede opinar lo que él quiera. Nosotros creemos que el del plan para meter preso a Leopoldo y encarcelar a Venezuela y dominar al país, dominar el pensamiento único es el gobierno. ¿Por qué en la mesa de la unidad democrática, no hay una uniformidad de criterios? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay declaraciones aisladas que hacen que pase este tipo de situaciones y que además, frente a los venezolanos que creyeron en la mesa de la unidad como una alternativa para buscar el cambio que cada quien cree, claro, pues entonces se nota que se les mueve el piso, que se les resquebraja el piso? No, te voy a explicar. En este mismo programa y en este mismo canal hay diferentes periodistas con diferentes opiniones.
O sea, el tema no es que yo opine igual o distinto a Henry Ramos, a distinto al de Copey, distinto a María Corina. El tema es que a la final nos ponemos de acuerdo. Es que yo creo que eso nunca va a pasar. O sea, usted no va a pensar jamás como Henry Claro. Ramos, ni Henry Ramos va a pensar jamás como Leopoldo López. Pero No, al eso no va a final pasar tiene nunca. tiene que haber una conclusión de todas esas ideas Y se para logra, presentárselas claro, al país. por eso es que nos damos la oportunidad en este debate hoy. Si tuviéramos un conflicto electoral en un mes, no nos lo diéramos. Ahora, sí quiero recordarles que por lo menos Voluntad Popular, que es el partido que yo represento, que es el partido de Leopoldo López y de muchísimos otros venezolanos, muchísimos líderes más, muchísimos alcaldes, muchísimos concejales, que estamos dando una propuesta de la constituyente. Creemos que la Asamblea Constituyente es el debate del diálogo necesario, que sería con el pueblo, pero hay otros que dicen que es la renuncia, hay unos que dicen que es que hay que esperar a la Asamblea Nacional, hay otros que quieren el revocatorio, y eso es parte de la discusión. Lo que sí creo que debemos coincidir todos es que en Venezuela hay una grave y profunda crisis política, y nosotros no podemos esperar al 2000 nada. Nosotros deberíamos ya tener mecanismos, y que pasó, tenemos una constitución que nos permite dar correctivo a este gobierno nefasto, que es un gobierno con una corrupción elevadísima, ha dejado pálido a la Cuarta República, es un gobierno que se han robado 25.000 millones de dólares, dicho por los ministros. El propio ministro Giordani, que ahora es disidente, dijo eso. Pero fíjate tú que lo grave, Giordani salió disidente y lo quemaron, lo satanizaron ellos mismos. Yo creo que lo de Giordani siempre fue nefasto, siempre, eso nunca sirvió para nada. Pero ellos decían que era bueno, ahora dicen que es malo. Yo no puedo decir ahora que alguien en la oposición, un partido político que diga quiero la renuncia, yo no voy a caer a golpes a eso. Y quizás lo que ustedes están haciendo con Ramón José Medina no es también quemándolo por lo que lo dijo. Otra pregunta que no me respondió hace algún ratito. ¿Hay planes para sacar a Leopoldo López de la cárcel? Claro que hay planes. ¿Cuál es el plan? Cambiar el gobierno. Nosotros estamos proponiendo una constituyente, pero si nosotros no vamos a esperar que el juez decida, cuando sabemos que el juez es Nicolás Maduro y no hay autonomía de poderes, si nosotros vamos a esperar que esta justicia libere a Leopoldo López, bueno, nos vamos a morir en la sequía. Nosotros estamos proponiendo una asamblea constituyente para cambiar el sistema, porque no es la libertad de Leopoldo, ni es la libertad de Ceballos, ni de Escarano, ni es la libertad de Zairán Rivas, no, es la libertad del país. En este país está mal, aquí hoy no hay carne. Yo no conseguí carne para una parrillita en la casa hoy, no hay carne, sencillo, no hay carne. No hay botellitas de agua mineral porque no hay botellitas, agua hay, gracias a Dios, pero no hay botellitas. Y es un país con un boom petrolero donde hay escasez de productos porque no hay producción, hay una inflación exacerbada, la gente no está ganando suficiente, nadie está contento en Venezuela. Se quedó solo Leopoldo López. Para nada, para nada, para nada. Quisieran algunos que él se quedara solo, pero para nada. Ramón José Medina dijo que el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue el mismo, fue Leopoldo López. Y mucho se ha hablado de eso. Leopoldo López negoció su encuentro, negoció encontrarse, entregarse al gobierno nacional. Leopoldo López tiene esta estrategia para luego lanzarse a la presidencia de la República. Eso me lo va a responder, pero en la próxima parte. Últimos minutos de nuestra conversación con Roberto Marrero, dirigente de Voluntad Popular. Señor Roberto, le dejábamos una pregunta antes de irnos al corte, con el tema de Leopoldo López, ahora que está en prisión. Él negoció su entrega al gobierno nacional, esto a raíz evidentemente de las declaraciones de Ramón José Medina, que dijo que el único plan que tenía Leopoldo López era entregarse. Él negoció su entrega al gobierno nacional. ¿La aspiración de Leopoldo López ante esto es ser presidente de la República dentro de unos años? Bueno, ¿cómo va a negociar preso? Por Dios. Puede ser una Bueno, estrategia. No, pero él ya participó en unas primarias, ya Leopoldo ha manifestado su aspiración de ser presidente del país, de poner su nombre al servicio de la República. Él es un político. El tema es que a él le sale una orden de captura porque el gobierno, sí tenía un plan, decidió meterlo preso, decidió sacarlo de la calle porque estaba haciendo una propuesta que para el gobierno es peligrosa, que era unirnos todos para pedir el cambio de sistema antes del 2019. Eso al gobierno le preocupó tanto que fueron agentes del gobierno, asesinaron dos personas en la marcha del 12 de febrero, y que recordar que eso empezó ahí. Todos vimos los videos de los funcionarios disparando. Por cierto, funcionarios que están todos en la calle, y los de oposición sí los meten presos por tener una piedra en la mano. ¿Qué buscaba la salida? La salida sigue buscando lo mismo, lo que planteamos en aquel momento, porque además nos han caído en una callapa absurda porque creen que, gracias a Dios, Twitter es una maravilla y Internet es una maravilla, y usted se mete en Internet el 12 de febrero y ve la salida y tenemos el cuadrito. La salida dice asambleas de ciudadanos, reunirnos, debatir, y después dice referéndum, asamblea constituyente, revocatorio y la renuncia. Dice lo que está en la Constitución. Solo que la gente decía, que vete ya. Pero yo me encantaría. Bueno, el que me diga a mí en oposición que no quiere que Maduro se vaya ya, no sé dónde está. Yo sí quiero que se vaya ya, yo quiero que renuncie ya. Pero como eso no depende de mí, pero yo sí puedo con una constituyente armar eso con un 15% de las firmas de los venezolanos. Y por cierto, la gente que se ríe y dice que la gente no va a firmar, bueno, a los 3 millones y pico que están en la lista,
Los relegaron durante años y no les han dado trabajo y siguen siendo independientes, sobrevivieron y no les da miedo firmar. Después de No lo les que da miedo pasó, firmar. después de lo que pasó en las elecciones parlamentarias, donde sacaron más votos, pero tienen menos diputados, ¿ustedes aún así plantean ir a una Asamblea Nacional Constituyente? Claro, porque las bases comerciales son las del 99, las mismas del comandante Chávez, las mismas del proceso. ¿Cómo me van a decir ellos a mí que no las bases del 99? Que son las bases que ellos tuvieron para la constituyente del 99, que es el único referente que hay. Es el referente como es el referente del 2010 de los circuitos. Por eso es que nosotros decimos, la constituyente hoy, si nosotros la planteamos y se logran en los términos de tiempo, evidentemente va a ser antes de la Asamblea Nacional 2015, lo cual pasaría a lo que tú acabas de decir. Nosotros podemos sacar 500.000 de votos más. Es más, es así, sacas 500.000 de votos más y pierdes la Asamblea por 2 diputados. Ellos sacan 84, nosotros 81, una cosa así. Y además, ya demostró esta Asamblea que no soluciona los problemas de la gente. Eso no es el poder para solucionar los problemas de la gente, porque sigue echando el fiscal, y sigue acusando a la gente, y sigue siendo el presidente. Eso es una realidad, pero si ustedes rechazan, han denunciado además que los diferentes poderes del Estado no son del Estado, sino del gobierno nacional, Claro. porque son muchos funcionarios, además, ideológicamente que comulgan con el gobierno nacional. ¿Cómo ustedes están planteando una asamblea constituyente? Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los frutos de este movimiento llamado La Salida? Leopoldo López está preso, María Corina Machado destituida de su curul y con prohibición de salida del país. Las protestas de calles han disminuido notablemente, más de 40 fallecidos, más de 2.000 detenciones en los últimos meses. Aún quedan detenidas 91 personas. ¿Cuáles son los frutos de este movimiento que comenzó en febrero? Muy sencillo. Hoy tú ves un gobierno que en el planeta Tierra ya no es un gobierno democrático, ya está censurado a nivel mundial. Antes tú salías y te decían, no, vale, ustedes son locos, a ustedes les gusta eso, a ustedes les gusta esa izquierda, ustedes votan. Ya la gente entiende que aquí hay un secuestro de las instituciones, adentro y fuera. Ya aquí nadie dice, no, esto es una democracia plena, nadie lo dice. Ya el debate sobre si Venezuela es democrático o no pasó. Ya se habla de autoritarismo, se habla de una no democracia. De hecho, está en los números. La gente ya, la más de la mitad de los venezolanos dice que esto no es una democracia. Esos son frutos de la salida. O entonces no hacemos nada, nos quedamos pasivos, esperamos hacer campaña electoral para el 2015 para engañar a la gente, decirle que la solución es el 2015, donde la gente va a tener los mismos problemas. Pero es un problema de crisis política. ¿Qué problema de crisis política que llega a lo económico? Porque el modelo, el sistema está errado. Estos tipos no saben gobernar. No saben. O sea, el experto de Jordani lo votaron. Imagínate tú, el cerebro de esta tragedia, que es Jordani, lo acaban de votar. Tienen el petróleo en 100 y destrozaron el país. O sea, lo que han hecho, tú vas a Harvard y te dan un curso de cómo quebrar un país y no sales tan bien. Estos tipos no, hay que sacarlos. Entonces, la única herramienta que nosotros tenemos, que somos demócratas, es la calle. Porque, ¿qué es lo que nosotros planteamos el 14 de abril? Que se ganó una elección. Bueno, ir a la calle y protestar, pues, y reclamar el triunfo en la calle. No es que nosotros vamos allá a la constituyente, ay, nos robaron y nos vamos a quedar así, viendo para el techo. Eso ocurrió ya en la oposición. Pero exacto, pero eso es un tema, pero es distinto, porque en una constituyente hay 100 y pico jefes de campaña, porque cada uno es... Claro, pero lo que usted está planteando y lo que usted está reclamando, eso ya pasó muy recientemente en la oposición. Usted representa también a la oposición. Totalmente, yo soy de la Entonces allí oposición. vienen esos discursos contradictorios. ¿Qué es lo que está pasando en la MUD? ¿Qué tan grandes son las diferencias en la MUD y cuál es la fuerza de las intenciones para canalizarlas? No, pero es que fíjate, la MUD lo que hace es unirnos a la hora de una elección, de un conflicto electoral. Vamos juntos contra el gobierno. Pero es totalmente sano que hayan propuestas distintas. La compañera Macrina anda proponiendo la renuncia. Hay otros compañeros que están proponiendo la Asamblea 2015. Y nosotros estamos hablando del debate público que se hable de la Asamblea Constituyente. Nosotros creemos firmemente que una constituyente es el gran diálogo nacional. Porque todas las constituyentes en la historia de Venezuela se han hecho desde el poder para el poder. Es decir, agarro la Constitución, gané la elección, me monto en esa ola, la surfeo, y no, estoy que cambiarlo, porque ahora viene una maravilla en la luna de miel, ¡pum! Y me pongo reelección, o me pongo 2 años o 3 años más de poder. Eso es todo lo que han hecho las constituyentes, no han hecho otra cosa. Aquí las constituyentes no son usadas para el pueblo. Esta sería la... Oye, Dios mío, si la tenemos aquí en el 348, nos da la posibilidad con el 15% de los venezolanos, que lo somos ya, acabamos de salir 7 millones a votar por la oposición. De eso, no hace falta, son 3 milloncitos. 3 millones de venezolanos que digan, sí, vamos a echarle pichón. Y para que sepa, se asombrarán de los números. Muchas personas que estuvieron con el comandante están con la constituyente. Porque eso es el verdadero diálogo nacional. Ese es el verdadero acuerdo. Esto es un problema político. ¿Cómo vamos a hacer este problema? No, que Maduro renuncie en un gobierno de transición. Bueno, la constituyente es un gobierno de transición. Hay un presidente, 2 vicepresidentes, una cantidad de diputados, todas las fuerzas políticas del país haciendo vida, debatiendo. Porque además nos meten el cuento que las constituyentes son para hacer constituciones. No, las constituciones son para... hay un conflicto, un pacto social que se rompió, señores. Estos señores no pueden seguir gobernando el país, no lo saben hacer. No, mira, perdieron el Esequibo, quebraron al país, se roban. La corrupción es inconstitucional. ¿Qué va a Esto lo pasar? pena. Y aquí la corrupción
es constitucional según ellos. ¿Y qué va a pasar durante todo ese tiempo? Porque hay que ir a un periodo de elecciones, establecer la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué va a pasar durante todo ese tiempo? Es que nosotros somos de oposición, tenemos que dar la lucha constituyente. Y el gobierno tanto le molesta que anda diciendo que no la quiere, que eso es una locura, que la Constitución es una niña de 15 años, que no la quieren. No, es una niña de 15 años, estoy de acuerdo, y lo que hacen es violarla. Nosotros queremos dejar que dejen de violar a esa niña de 15 años. Protegerla de ellos mismos, que son los supuestos padres, esos padrastros, pero están violando a esa muchacha. Y si, como dicen en el llano, el tiro le sale por la culata, y en vez de acomodar el país con esa constituyente, Termina entrando el gobierno o el oficialismo termina de implementar lo que no se pudo implementar en 2007. El único artículo que no metió en 2007, el único, es el 348, que iban a subir el 15% de las firmas al 30%. Quiere decir que a Hugo Chávez le daba miedo una constituyente, porque el referéndum para la constituyente requiere el 15% de las firmas. Y el único artículo que no nos ha metido de contrabando vía TCJ o vía ley habilitante el gobierno son dos. La reelección indefinida, que le metió el 15 de febrero, aprovechando, nos madrugó el 15 de febrero de 2009, acabamos de ganar las elecciones regionales, no había cómo ir contra eso, y además que la reelección le encanta a todo el mundo, porque todos los gobernadores y alcaldes quieren reelegirse y quedarse ahí toda la vida. Entonces, era muy fácil ganar ese referéndum. Los demás los metió vía ley habilitante, y el TCJ sustituyó a la Constitución. La Sala Constitucional sustituyó a la Constitución y legisla y dice, la Asamblea Constituyente no tiene validez hay que quitarse el Tribunal Constitucional, que es una super sala que decide y legisla, y dice, no, el derecho a la protesta no es así, asado, y lo cambia. Y mañana decide y lo cambia. Ese TCJ permite que la ministra Sader, que le dieron asociación para delinquir, esté libre. Pero con la asociación de delinquir de Leopoldo sí es para ir preso, donde no hay delito. Donde metieron unos muchachos ahí y justamente los conectaron con la causa de él para poder decir que hay unos socios para delinquir. Pero los socios de la SADER para delinquir, ella y los demás están libres, porque son de un pollero, y son 19 oncológicos donde robaron la salud de este país. Usted está describiendo la realidad del país, un escenario además que según algunas encuestas lo reflejan. Por ejemplo, solo 3 de cada 10 ciudadanos de clase D son abiertamente chavistas, es decir, que el chavismo dejó de ser mayoría en sectores populares. Por ejemplo, algunos datos, algunos análisis y estudios establecen la popularidad del presidente Maduro entre 30 y 40%. Cuando hablamos de una inflación, Venezuela ocupa el puesto 160 de 177 países en el índice de percepción de la corrupción. Eso es una realidad, pero también es una realidad de la oposición. Entonces, si hablamos de autocrítica, ¿realmente la oposición genera estabilidad, genera credibilidad como autocrítica en la sociedad venezolana? Los dirigentes de la oposición, los que están en la MUT, ¿Sí creen ustedes que con todo lo que ha ocurrido, ustedes transmiten credibilidad y estabilidad? Bueno, yo creo que la propuesta nuestra de la constituyente transmite credibilidad y estabilidad. Creo que la propuesta nuestra finalmente se va a imponer porque es eso. Es el pueblo que decida. Va a ser del pueblo para el pueblo, no del poder para el poder. Y nosotros vamos a decir, y los compañeros de la unidad, que son muchos, que a la final van a tener que acompañarnos en este proyecto, bueno, si llegamos a convencer al país, que nosotros nuestro deseo, nuestra creencia, nos van a acompañar. ¿Sí creen que pueden hacerlo? Sí. Lo hemos hecho ya. Te lo dije, con las primarias nos decían que estábamos locos. Y con la tarjeta única también nos decían que estábamos locos. Enrique Capriles no cree en la constituyente. Pero tampoco creía en la tarjeta única. Y ahorita tú le preguntas, es que está bien que no crea en un momento determinado. Yo en un momento creí que él no iba a ser candidato y lo apoyé con fervor. Yo, mi candidatura a Leopoldo. O sea, equivocarse en política no es malo. Lo que es malo no es rectificar. ¿Quién se está equivocando? ¿Leopoldo López o Enrique Capriles? Porque si usted dice que equivocarse no es malo, ¿quién se está equivocando? ¿Leopoldo López o Enrique Capriles? No, yo creo que Enrique es un gran luchador, pero ahorita la propuesta de la constituyente que tiene Leopoldo tiene mucho más, sobre todo viabilidad. Es decir, que se está equivocando Enrique Capriles. No, tiene una opinión distinta. No es un tema de error. Es que nosotros no podemos satanizar al que opine. No, yo me estoy basando en lo que usted acaba No, de te decir. explico, pero él tiene una opinión y yo creo que él está convencido de que sus opiniones son... Y eso es lo que debe hacer. Uno debe defender su idea. Por Dios, el día que él no defienda su idea, oye, deja de ser político y deja de tener respeto. Él tiene que defender su idea, pero nosotros defendemos la nuestra. Y te digo, creo que tenemos los argumentos, por lo que hemos visto en el país, por las giras que hemos hecho, por la última campaña de alcaldes que recorrimos distintos puntos, sobre todo en los sectores populares. Paradójicamente, tiene más pegada el tema del cambio de la Asamblea Constituyente. En un estudio recientemente publicado se establecía que había 2 mitades, solo con un punto de diferencia. Una mitad apoyaba a Enrique Capriles y la otra mitad apoyaba a Leopoldo López. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno,
Leopoldo, lamentablemente, Leopoldo está en ramo verde. Y Leopoldo es una variable súper importante en este problema. Pero el problema es Venezuela. Y eso lo tiene muy claro. Por eso es que él, cuando lo llaman y le dicen, mira, aquí hay una orden de captura. Él dice, no, vale, yo no voy a huir, yo no soy ningún cobarde y no tengo nada. Si yo me voy, me caigo en mis percepciones, me caigo en lo que yo soy, me caigo en mis convicciones, en mi pensamiento. Yo no le tengo miedo a estos tipos, ¿vale? Yo voy y los enfrento. Y me van a meterme que le echen pichón y me metan, pero que me juzguen, me enfrento a un sistema injusto, pero yo no puedo salir corriendo. Porque él no es odontólogo, o sea, Leopoldo es político y además es venezolano y quiere esta patria. Y por eso es que él se enfrenta al sistema. Y ese enfrentar al sistema, oye, primero es admirable y segundo, demuestra desapego, demuestra que él no está pensando en él. Aquí dice una persona en el Twitter, Bluebeard, @Bluebeard, dice, la MUD es lo peor que le ha pasado a la oposición venezolana. Bueno, yo difiero de que la MUD es lo peor que le ha pasado a la oposición. Yo creo que lo peor que le ha pasado a la oposición es el chavismo. Lo peor que le ha pasado a la oposición es esta tragedia de 15 años, 10 de ellos de bonanza de más de $100 por barril. Estos 176, el ranking donde estamos en los 10 primeros para abajo. Y tenemos 100 y pico países arriba de nosotros, con mucho menos inflación. Y estoy seguro que ningún país que tiene estos índices de inflación es petrolero. Bien, ahí estaban escuchando a Roberto Marrero, dirigente nacional de Voluntad Popular, nos acompaña.